Clase. Éxodo capítulo número 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Padre celestial, bendice Dios tu palabra. Sin duda alguna, Señor, tú siempre vas a obrar de maneras incomprensibles para nosotros. Bien dices en tu palabra que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Y quizá alguno de nosotros aquí no hemos entendido todavía por qué las circunstancias en las que estamos están pasando, pero una cosa, Señor, sí sabemos: todo está bajo tu control. Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor, y gracias. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y grande es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermanos. Recuerdo hace unos años atrás, estaba platicando con una de mis primas acerca del Evangelio, y ella tajantemente me comentó que no creía en Dios, que ella era atea. La razón por la cual mi prima decía que ella era atea, o el argumento que ella dio, no estaba basado en un argumento científico, no estaba basado en alguna teoría tampoco, sino que estaba basado más bien en un razonamiento personal. Ella decía: si Dios existiera, entonces no habría tantos niños que mueran de hambre a causa de la pobreza en otros países. Si Dios existiera, decía ella, no habría tanta maldad en el mundo. Las personas que utilizan este argumento, si le podemos llamar argumento, más bien es un razonamiento, piensan que la existencia de Dios está definida por las cosas que puede evitar o que puede hacer a favor del ser humano. Como si Dios fuera una especie de superhéroe que tiene que intervenir en los momentos de peligro o de alerta, salvando la vida a diestra y siniestra de las personas como si fuera un héroe. Sin embargo, hermanos, debemos recordar que el hombre en su libre albedrío
ha escogido practicar la maldad y en su libre albedrío ha decidido rechazar a Dios. Romanos 1, del 18 en adelante, nos dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombres corruptibles y que ellos, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El hombre ha escogido rechazar voluntariamente a Dios, y la maldad, hermanos, que hay en el ser humano, hermanos, no es producto de Dios. Dios no creó la maldad, Dios no diseñó la maldad. La maldad que hay en el hombre, hermanos, es lo que hay radicando en el perverso corazón que en él habita. Y cada día, hermanos, nos damos cuenta que la maldad del hombre cada vez está en aumento y que la moral que existe en el mundo cada vez está en decadencia. No es la maldad lo que define la existencia de Dios. No es la pobreza lo que define la existencia de Dios. Todo lo que vemos en el mundo hoy es una consecuencia tácita del pecado que hay en el hombre. Ahora, no debemos olvidar tampoco que la maldad no es producto de Dios, pero a pesar de que la maldad existe en el mundo, Dios en su providencia la ha permitido para llevar a cabo su voluntad. Muchos piensan que Satanás arruinó los planes de Dios cuando incitó a pecar a Adán y Eva. Sin embargo, hermanos, Dios en su providencia permitió que esto sucediera, y al mismo tiempo, usando la maldad de Adán y Eva, utilizando el pecado de Adán y Eva, Dios proveyó o dio una promesa maravillosa. Fue por medio, a través de la maldad del hombre, que fue prometida la venida de nuestro Salvador. Hermanos, escuche con atención, no existe nada, ni siquiera la maldad que existe en el mundo. No hay nada que pueda boicotear la voluntad de Dios. ¿Sí está escuchando, hermanos? No hay nada que pueda hacer que los planes de Dios se arruinen. No es que la maldad está impidiendo que los planes de Dios se arruinen. No, hermanos, Dios puede usar hasta la misma maldad para que su nombre sea glorificado. El autor Wayne Grudem define la providencia de Dios de la siguiente manera: Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas, de tal manera que, 1, las mantiene existiendo y conservando. 2, coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que la distinguen para hacerlas que actúen como lo hacen. Y número 3, las dirige para que cumplan los propósitos que Él les asignó de manera clara. En otras palabras, hermanos, cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos de que Dios se relaciona activamente e interviene en la creación en cada momento. Esto nos enseña que los acontecimientos de la creación no los determina la casualidad o el azar. No los determina el destino impersonal, sino que Dios, que es personal, determina y dirige todas las cosas que suceden en el mundo. En otras palabras, hermanos, Dios, todo lo que pasa en el mundo, Él lo permite y lo orquesta. No hay nada que suceda sin que Él lo autorice. Eso es la providencia de Dios. Y en este pasaje nosotros encontramos claramente un ejemplo de lo que estamos diciendo. Por eso, hermanos, en esta serie que empezamos de Éxodo,
la serie Librados para su gloria. Vamos a ver, hermanos, en este capítulo, hermanos, el tema la providencia de Dios en tiempos oscuros. En esta situación, en este momento que estamos leyendo aquí, encontramos un claro ejemplo de cómo la providencia de Dios actúa, aunque la maldad, las circunstancias que suceden en el mundo no son las mejores. El capítulo anterior nosotros vimos que el Señor preservó su promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y observamos cómo de manera providencial pone un temor en el corazón de estas parteras que evita que los niños recién nacidos varones mueran. Y ellos, recuerde usted la historia que vimos hace unas 2 semanas atrás, que estas mujeres temieron a Dios antes que a Faraón y le perdonaron la vida a los infantes, y Faraón entonces orquestó un nuevo plan. Acompáñenme por favor allá a Éxodo capítulo número 1, versículo número 20. Vemos que estas mujeres tuvieron temor de Dios, evitaron la muerte de los infantes que él había decretado que así fuera. Dice el 20 que Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Mira la bendición de Dios. Ahora note el 22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, esta es una orden nacional, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Recuerde usted que los israelitas estaban multiplicándose, estaban reproduciéndose en gran manera. Esto era parte de la promesa y la bendición de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como a la orilla del mar. Israel multitudinariamente se había vuelto poderoso en cuanto a personas, y Faraón tenía temor de que hubiera una posible invasión e Israel se les volteara en contra y también fuera parte de esa invasión. Entonces Faraón dice: vamos a detener este crecimiento masivo, vamos a detener que esto deje de hacerse. Y buscó primeramente matar a todo niño. Las parteras no le hicieron caso, y entonces ahora Faraón orquesta un plan todavía más perverso. Dice: todo varón que nazca lo vamos a echar al Nilo, al río Nilo. Usted sabe lo que Faraón estaba diciendo: todo niño debe ser echado al agua y ahogado. Qué maldad en el corazón de este hombre. Y eso era una orden nacional ahora. Era una orden nacional, todos tenían que obedecer, tenían que echar al niño a todos los niños hebreos, porque no habla de todo niño varón, sino el propósito era ahogar a todos los niños hebreos. No querían que se multiplicaran los hebreos, los judíos, los israelitas. Y ante esta situación, ahora imagínese usted, hermanos, imagínate vivir en ese momento. Imagínate que tú y yo fuéramos parte de la nación de Israel en ese momento, y que no solamente estaban sufriendo las duras tareas de la esclavitud. Recuerdo tú que le aumentaron el doble las tareas, los trataron con rigor y con fiereza, tratando de evitar que se reproduzcan. No lo logran por este medio. Entonces ya tienen esclavitud encima, están siendo tratados con rigor y dureza, están siendo maltratados, y no solo eso, sus hijos están corriendo peligro de ser ahogados en el río Nilo. Imagínate una mujer embarazada esperando a su bebé y con el temor de pensar: si este bebé nace y es un niño, inmediatamente me lo van a arrebatar y lo van a ahogar. Hermanos, el nacimiento de Moisés no se presenta en un momento agradable. Se presenta en un momento oscuro, tenebroso, difícil, donde, hermanos, está el miedo, está el pavor, está el desconcierto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo en este lugar? ¿Por qué nos están maltratando de esta manera? Y lo peor de todo, hermanos, puede surgir una pregunta en la mente de estos israelitas y la mente de nosotros si estuviéramos en una situación similar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Se ausentó? ¿Se durmió? ¿No le interesa?
Pero lo que nosotros no hemos entendido es que el Señor jamás va a operar a nuestra manera. El Señor jamás va a operar a nuestros tiempos, sino que en su providencia Él permite que todo esto suceda. Porque, hermano, escuche, a través de las circunstancias tenebrosas, Él va a obrar para cumplir su propósito. Y hay un propósito muy grande, hermano querido, que tú y yo no hemos entendido. El propósito es que la gloria de Dios se conozca. Vamos a ver mucho esto en el libro de Éxodo completo. Cuando Dios va a sacar a la nación de Israel, Dios le dice: mira, Moisés, yo los voy a sacar con mano fuerte, con mano poderosa. Yo voy a hacer cosas tan grandes que no se han escuchado en los rincones del mundo que está hoy. Y todas las naciones conocerán que yo soy Dios. Pero para que eso pudiera suceder, esto tenía que pasar y tenía que ser permitido. Los israelitas tenían que conocer que había un Dios que no los había olvidado. Queridos hermanos, aunque las circunstancias parecen difíciles, Dios no nos ha olvidado. Dios no nos ha olvidado y Dios no nos olvidará. Todo, mira, ahora quiero que vayamos viéndolo como si estuviéramos viendo una serie en alguna plataforma digital. Hasta este momento, Éxodo 2, que es el texto que estamos en estudio, los israelitas no sabían qué va a pasar mañana. Tú y yo sabemos, porque leer la Biblia vemos que este niño no era cualquier niño. Tú y yo sabemos que esto tiene algo maravilloso y que Israel pronto va a ver la luz en medio de la oscuridad, porque tú y yo ya hemos avanzado en la historia y lo vemos, pero ellos en este momento están en completas tinieblas. Ellos no saben qué está pasando aquí. Ellos no saben qué está sucediendo. Ellos no saben por qué Dios no hace nada. Pero hermano querido, escúcheme. Así como ellos no pueden ver lo que va a hacer Dios, tú y yo no podemos ver lo que Dios hará mañana. Pero una cosa debemos saber: Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Siempre, aunque no lo vea hoy. Pero Él sí, hermanos. Él sí, y Dios preservó su promesa en el capítulo 1 y Dios lo va a hacer ahora en el capítulo 2. Vamos entonces a ver, hermanos, en esta historia, en primer lugar, la providencia de Dios en una situación difícil. Verso 2, capítulo 2, verso 1 en adelante. Sígame por favor. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos, lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso el niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Vemos esta situación difícil, hermanos. En este pasaje vemos que hay un hombre que toma a una mujer de la misma casa, de la casa de Leví. Leví era uno de los hijos de Jacob. Ahora, tú y yo ya lo sabemos, pero ellos no lo sabían. Sabemos que la tribu de Leví sería la tribu sacerdotal, la tribu que se encargaría de presentarse delante de Dios para cuidar el tabernáculo de reunión, para transportarlo, que a través de la tribu de Leví vendría un sumo sacerdote que haría los sacrificios respectivos una vez al año, que es la expiación. Tú y yo sabemos que la tribu de Leví es la tribu sacerdotal, la tribu que Dios escogió para que fuera y le sirvieran únicamente a Él. Es a esta tribu que Dios le dijo: no les daré herencia a ustedes, porque yo soy su heredad. Yo los cuidaré a ustedes. Ustedes me van a ministrar a mí. Tú y yo sí sabemos esto, pero ellos no lo sabían. Ahora, aquí la Biblia no nos dice en este texto quién es este hombre y esta mujer, pero más adelante en Éxodo vemos que el nombre del padre de este niño es Amram y el nombre de la madre de este niño es Jocabet. Esos son los nombres de estos dos. Lo vamos a ver más adelante cuando vea las genealogías de los que salen de la tierra de Egipto, y más adelante te vas a dar cuenta quiénes son los padres de este niño, Amram y Jocabet. No se nos dice más de ellos, simplemente son dos personas que vienen de la tribu de Leví, que son familia,
y que estas dos personas tienen un hijo. Ahora, hermanos, qué tiempo tan difícil para tener un hijo. Qué tiempo tan complejo para tener un hijo. Faraón había ordenado la muerte de todos los niños. Al Nilo los van a echar a todos ellos. Y ellos tienen este bebé. Dice el versículo 2, hermanos, que viendo que este niño era hermoso, lo escondió por 3 meses. Imagínate, hermana querida, tú que eres madre, que tienes hijos, imagínate en tiempos hostiles, donde cualquier llanto, por más mínimo llanto, en la casa de los hebreos, y que pudieran escuchar a un bebé, hermanos, llorar, pudiera cualquier soldado, cualquier persona delatarla, arrebatarle a ese niño y ahogarlo. No se nos dice nada más, pero solamente ponte a pensar, hermana, evitar que tu bebé llore a todo pulmón. Cuidarlo al 100% para que no haga algún ruido que despierte las sospechas de la gente que está ahí, o que tus mismos hermanos israelitas no te delaten. Ahora, hermanos, escuche, entre el pueblo no solamente, a lo mejor al lado de Jocabed, a la esquina, en la casa de la orilla, había una mujer que ya había perdido su bebé, que se lo habían arrebatado. Probablemente una de estas mujeres puede decir, ella también tiene un hijo, quítenselo también a ella, hermanos. La situación es muy hostil. Y por muy patriotas que puedan ser, y muy hermanos israelitas, hermanos, somos mexicanos y nos atacamos unos a otros. Ahora imagínate. Eso no iba a cambiar aquí, y menos cuando estamos hablando de la vida de un hijo de por medio. No sabemos cómo Jocabed le hizo, pero le tuvo escondido por 3 meses, sus primeros 3 meses de vida de Moisés. La Biblia nos dice que este bebé era hermoso. Ahora Esteban, cuando está dando su discurso público en Hechos 7, dice que este niño era hermoso ante los ojos de Dios. Este niño no era hermoso solamente por su físico o su apariencia. Había algo especial en este niño, había algo diferente en este niño. Y es que este niño sería alguien especial para el Señor. El Señor usaría providencialmente en unos años a este niño. Pero escúchame, hermano, en ese tiempo nadie lo sabía. Para todos ese niño era un niño común. Para todos ese niño era un niño igual que los demás. Sin embargo, vemos que esta mujer no puede más cuidarlo, y entonces idea un plan, verso 3. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella, la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Una cestilla de juncos, hermanos, es una canastita hecha con unos palitos, hermanos, semejantes a la paja, hermanos, tejida. Pero esta cesta es tan liviana que lo que puede pasar es que al colocar un niño, no sabemos si este bebé ya tiene 3 meses, probablemente un bebé de 3 meses viene pesando entre 4 o 5 kilos, probablemente 6 kilos, dependiendo. A lo mejor era Edson, de chiquito pesaba 7, 8 kilos. El peso de este bebé podía hacer que la cesta de juncos se volteara, se cayera, pero sobre todo se ahogara. Porque los juncos, los palitos, el agua iba a entrar por ello y le iba a terminar sumergiendo. Por eso vemos a Jocabed a ponerle asfalto y brea. Era una mezcla viscosa, era una mezcla espesa que servía para calafatear los barcos, servía como un impermeabilizante para evitar que entrara el agua. Pero no solamente eso, le daba consistencia, le daba peso para que esa canasta pudiera flotar y no se volteara. Ahora, más adelante vemos en el verso 6 que abrieron la cesta, es decir, que esta cesta venía cerrada, no venía abierta al aire libre. Esta mujer tiene una gran situación difícil. Mi bebé ya no lo puedo ocultar más, ya no lo puedo cuidar, ya no le puedo salvar más la vida. Está creciendo y va a ser evidente. Y no solamente van a matar a nuestro hijo Amram, nos van a matar a nosotros por haberlo mantenido oculto. Entonces lo que esta mujer hace es, la única esperanza que tengo es ponerlo en esta canastilla, ponerlo a la orilla y ver si alguien en algún momento lo encuentra y le salva la vida. Imagínate las escasas esperanzas de una mujer. Ponerlo en una canastilla a la orilla del río y a ver qué pasa. Para ella,
Es preferible hacer esto a verlo morir en sus propios ojos a manos de que alguien lo tome y lo ahogue. Para ella es mejor que a ver si alguien en algún lugar lo encuentra y se apiada de nuestro hijo. En Hechos 7:21 Esteban dice que este niño había sido abandonado para morir. Estaba destinado a morir este niño, porque todas las situaciones estaban en contra de que este niño pudiera sobrevivir. Imagínate. Este niño se iba a ir, el río lo iba a llevar conforme el río va. El niño probablemente podía no tocar tierra o nadie lo podía encontrar. Este niño no puede comer por sí mismo, no puede cambiarse por sí mismo, puede voltearse la cestilla en un movimiento brusco. Este niño tiene muy pocas probabilidades, si no es que escasas probabilidades de que este niño se muera. Recuerdo, hermanos, ahora hace unos días en los medios de comunicación salió la noticia de una mujer que había dejado a su bebita por 10 días. ¿Te acuerdas? No sé si han visto esa noticia. Dejó a su bebita por 10 días. Se fue de vacaciones a no sé dónde, a la playa, creo por ahí. Cuando regresó, la niña ya estaba muerta. Cuando le hicieron los diagnósticos, los médicos encontraron una profunda deshidratación en el cuerpo de esta bebé. 10 días, hermanos. Ella estaba en su cunero 10 días, se comió su propio excremento para intentar sobrevivir. La niña murió, obviamente. ¿Tú crees que Moisés, con las condiciones climáticas, con el lugar donde lo pusieron, sin alimentos y quién lo cuide, ¿tú crees que este bebé iba a sobrevivir? No. Este niño estaba con muy o escasas probabilidades de vida. Mire, verso 4 nos dice que la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. En Éxodo vemos que se nombra una mujer que es llamada María, o en otras traducciones Miriam, que ella es una de las hermanas de Moisés, o la única hermana más bien de Moisés. Esta muchachita ya está grande y ve que su hermanito fue colocado en una canasta, y dice que esta niña se paró a la orilla y se quedó viendo a ver a dónde llegaría la canasta. Vea las pocas esperanzas que hay, vea el dolor del corazón de esta familia al ver esa canasta ir en el río a su suerte, un bebé que no puede ni valerse por sí mismo, que está en riesgo de morir ahogado, en riesgo de perder la vida, o de que lo encuentre un egipcio, lo agarre y lo termine hundiendo. Las esperanzas eran nulas. Es una situación difícil. Pero cuando descubrimos la identidad de este bebé, podremos entender algo que las escrituras no mencionan con una descripción clara. Podemos ver que este bebé no sería cualquier bebé. En el verso 7 en el verso 10, vemos la identidad de este bebé. Este bebé es Moisés. Este es aquel Moisés que Dios usaría para sacar a la nación de Egipto de la esclavitud por la mano de Dios. Este es aquel Moisés que Dios escogería como su instrumento para que el pueblo de Dios saliera. Y aunque las situaciones eran difíciles, aunque las esperanzas eran nulas, aunque la situación es oscura, todo lo que Dios ha planeado se va a cumplir en su providencia. Hermanos, muy similar. Jesús nace en un momento igual de hostil. Todos vemos la nación, todos vemos cuando vamos, bueno, yo iba a la casa de mi abuela es católica, y cuando voy a la casa de mi abuela, es experta en nacimiento, hace los nacimientos bien bonitos, tan bonitos que hasta me dan ganas de entrar a vivir ahí. Y todos vemos el nacimiento de Jesús en la tele o en los nacimientos, bien bonito, chapeteado, María sonriendo, José así como que, las vaquitas y todos los riachuelos. Hermanos, Cristo nació en un momento muy hostil. Un pesebre entre animales, insalubre, condiciones insalubres, condiciones deplorables. Y no solo eso, Herodes acaba de firmar un edicto: voy a asesinar a todos los niños que nazcan. Jesús nace igual en un momento hostil como Moisés.
Un momento difícil, duro, pero ese niño no era cualquier niño. Ese niño sería llamado Jesús, que traducido su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño sería cuidado providencialmente por Dios para que fuera el Salvador de todos nosotros. Qué interesante, Moisés nace en Egipto. Jesús, cuando nace, el ángel le dice a Gabriel y a María, perdón, a José y a María: llévenselo y váyanse a Egipto. Interesante, los dos libertadores en Egipto. Uno libertador de la nación de Israel, el otro libertador de nuestras almas. Pero Dios no dejaría caer a tierra ninguna de sus promesas. Aunque estos niños nacen en un momento inadecuado, a Dios no se le sale nada de las manos. Este niño, Dios tenía un plan con este niño. Y iba a obrar aún a pesar de la maldad que había, aún a pesar del decreto de Faraón, aún a pesar de la hostilidad que existía alrededor de ellos. Hermanos, la providencia de Dios siempre trabajó para la vida de este niño. Y queridos hermanos, podremos estar en medio de situaciones difíciles, podemos estar en tiempos oscuros, podemos estar presenciando la maldad tan grande en nuestras vidas, podemos incluso asustarnos pensando que este mundo va cada vez de mal en peor, pero sin embargo, hermanos, podremos confiar en la providencia maravillosa de Dios. Sus planes y lo que Él ha determinado hacer en nosotros siempre será llevado a cabo. Él ha determinado hacer con nosotros algo y Él lo va a cumplir. El salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y aunque los tiempos son duros, y aunque la situación es oscura, y aunque no hay esperanza, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y eso nos lleva, hermanos, a la segunda escena. Un rescate inesperado. Verso 5, por favor, hermanos. Esta canastilla ya va allá. La niña, la hermana de este niño, está viendo a lo lejos la canasta, la cesta. Y ve lo que dice el verso 5. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada para que la trajera. Y al abrirla, vio al niño. Y oyó que el niño lloraba y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los hijos de los hebreos. Hasta ahí, hermanos. En muchas ocasiones he escuchado a las personas hablar de dos términos: suerte y casualidad. Es que la vida es un juego de azar, dice la gente. Es que las casualidades se dan. Qué casualidad, ¿no? Que este niño va en la cesta y casualmente la hija de Faraón baja a bañarse en ese mismo momento al Nilo y sus doncellas juntamente con ella. ¿Es casualidad, hermanos? ¿Fue el azar? ¿Fue una obra del destino? Como mucha gente piensa, es que pues esto fue el destino quisiera que yo sufriera de esta manera. No, queridos hermanos, ni el azar ni el destino existen. Es la providencia de Dios la que obra tajantemente en su creación. Y mira, hermanos, todo estaba perdido, pero en ese momento la providencia de Dios es tan grande, su soberanía es tan grande, que la hija de Faraón baja en el momento exacto en que la canastilla va por ahí. Escuche, lo que eran nulas o pocas esperanzas se convierte en algo más grande que eso. Ahora, no hay que echar las campanas al vuelo, porque la persona que estaba bajando a bañarse al Nilo era la hija de Faraón. ¿Qué podría haber hecho la hija de Faraón con este niño? Hacer lo que su padre había mandado hacer, cumplirlo, ver a un niño de los hebreos y entonces ahogarlo, ver a un niño de los hebreos, denunciarlo y entregárselo a un soldado egipcio, ver al niño de los hebreos, a lo mejor decirle a sus criados: pues vayan y ahóguenlo. Sin embargo, esta mujer ve una canastilla, manda por ella. Y cuando toma la cesta, la canastilla de juncos,
abre la canastilla y ve a un niño que estaba ahí y que lo escucha llorar. Imagínate el llanto de un bebé de 3 meses tapado con una canastilla. Quizás ese bebé tiene hambre, quizás ese bebé está desesperado, quizás ese bebé está asustado, y esta mujer ve a un niño. Inmediatamente esta mujer dice: este niño es un niño de los hebreos. Ahí viene el punto cool, ahí viene el punto álgido de la historia. Es un niño hebreo. ¿Qué hago con un niño hebreo? Mi padre dijo que los ahogáramos en el Nilo. Pero mire lo que dice, hermano, verso 6. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba y le tuvo, ¿qué, hermanos? Compasión. Hermanos, ¿de dónde salió la compasión para esta mujer? Podríamos decir, bueno, es una mujer, tiene compasión de los niños, quizá por ser mujer es más sensible. Pero hermanos, este no era el único niño que estaba en riesgo de morir. Ella ya sabía, había presenciado la muerte de cientos y de cientos y de cientos de niños. La hija de Faraón pudo haber hecho algo para salvar la vida de los niños, probablemente era la hija de Faraón. Sin embargo, no hizo nada para salvar la vida de los otros niños. ¿Qué era que este niño pudiera haber hecho algo especial? Sin embargo, hermanos, vemos la providencia divina. Ella vio a este niño, vio que lloraba y le tuvo misericordia y dijo: este niño es de los hebreos. ¿Saben qué? No sé qué hacer, criadas, doncellas, ¿qué hacemos con este niño? Y mira la historia, hermanos, verso 7. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe el niño? Chamaca, ¿qué estás haciendo ahí? La persona que se acerca a la hija de Faraón para decirle que si le busca una nodriza es la hermana de Moisés. La misma niña o joven que vio a su hermanito irse en la cestilla, no sé cómo, corrió hasta el lugar donde la hija de Faraón lo tenía. Inmediatamente interviene y le dice: ¿quiere que le busque una nodriza? Yo le puedo llamar a una nodriza de los hebreos. Hermanos, esta mujer no sabía qué hacer con el niño, pero al buscarle una nodriza, automáticamente la hija de Faraón haría una cosa: adoptarlo. ¿Y sabes a qué clase de nodriza trajo esta mujer? A la madre del niño, Jocabed. Llega a la presencia de la hija de Faraón y le dice a la hija de Faraón: mujer, quiero que me críes a este niño, lo cuides, tú lo tengas mientras, y yo te voy a pagar por criármelo. Lo que se convirtió en una situación difícil y pocas esperanzas se convirtió en una múltiple esperanza. Toda la escena cambió ahora. Ya no hay desconcierto y dolor y quebranto. Ahora la mujer tiene a su propio hijo con el permiso de la hija de Faraón para criárselo. Hermanas, amados hermanos, ¿te has puesto a pensar que nuestra vida fue preservada por Dios para haber creído en el Evangelio el día que lo hicimos? ¿Te has puesto a pensar que la vida que nosotros llevábamos sin Cristo probablemente era un riesgo de una muerte inminente? ¿Te has puesto a pensar que así como muchas personas han sufrido a manos de la delincuencia, a manos de la violencia, a manos de las enfermedades, a manos de enfermedades por causa de las adicciones, en la providencia de Dios Él nos preservó hasta el día que creímos? Amados hermanos, si analizamos nuestra vida, yo creo que pudimos en algún momento nosotros haberla perdido por alguna circunstancia. Sin embargo, ponte a pensar, el día que Dios por su gracia te salvó. Ponte a pensar el día que Dios por su gracia trajo el Evangelio a tu vida y lo creíste. Ponte a pensar si un día antes de ese momento, cuando tú recibiste a Jesús como Salvador, el Señor hubiera venido a este mundo o tu vida hubiera terminado, tú estarías en las llamas del infierno.
Sin embargo, nuestra vida fue preservada para el día que creímos por su providencia. Las cosas que nos pasaron en la vida pasada, los problemas, las tribulaciones, los conflictos, ese tiempo oscuro que usted y yo vivimos, Dios lo usó para cambiarlo para nuestro bien ahora. Fue por medio de ese tiempo oscuro que el Señor nos trajo a sus pies y le buscamos y le creímos y hoy estamos aquí. Porque nuestra salvación, hermanos, porque nuestra vida eterna no fue casualidad, no fue obra del azar, no fue obra del destino, fue la providencia de Dios, hermano querido. Usted y yo estamos aquí por su voluntad. Mira lo que dice, hermano, 2 de Pedro 3:9. Es el problema del ser humano, cree que todo es al azar. No, hermanos, Dios no da nada, es al azar. Nada sucede por la nada, Dios todo lo orquesta para nuestro bien. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. Esto fue lo que sucedió en la vida de Moisés. Aparentemente este niño va a morirse, pero inesperadamente este niño es rescatado por la hija de Faraón. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. Estamos ahí, hermanos. Versículo número 9 dice: el Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, no es que el Señor ha olvidado su promesa. Han pasado 2024 años desde que Cristo dijo que Él vendría otra vez, y muchos podríamos decir: ya tardó, no ha llegado, ¿qué pasa con el Señor? Se ha retrasado, ¿por qué no ha venido al mundo? Oh, hermano, pero si Cristo hubiera venido antes de nuestra conversión, tú y yo hubiéramos estado perdidos. Sin embargo, Él fue paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor le dijo lo siguiente al profeta Jeremías: antes de que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Hermano querido, escúcheme, hermana. Yo no sé cómo fue tu infancia, yo no sé cómo te criaron, pero muchas veces he escuchado, y no sé por qué, con qué corazón, con qué fin las mujeres han hecho esto, padres, decirle a sus hijos: yo no sé por qué veniste al mundo, yo no te planeé, yo no te quería, tú fuiste un accidente. Hermano querido, nadie es un accidente, nadie es porque se salió de control. Todos fuimos diseñados, planeados, formados, orquestados en la mente de Dios, hermanos. Ninguno de aquí es un accidente. Ninguno de aquí está por obra del destino. Todos nosotros fuimos hechos por la voluntad de Dios. Hermanos amados, nuestra vida tiene un propósito. La vida de Moisés tendría un propósito, y gran propósito. Moisés no lo sabía, el mismo bebé no lo sabía, la hija de Faraón no lo sabía, Jocabed su madre, Amram su padre no lo sabían. Quizá para ellos fue un milagro, oh, qué casualidad, qué bueno que la hija de Faraón lo encontró. Pero sabemos nosotros, cuando vemos las escrituras, que no fue casualidad, que Dios tenía un plan para la vida de Moisés y para su pueblo. Amado querido hermano, Dios tiene un plan para ti. Y a veces nuestras malas decisiones parecieran que interfieren en el plan de Dios, pero aún Dios, a pesar de nuestras malas decisiones, los usa para nuestro bien. Yo no sé de qué trasfondo viene usted. Yo no sé por las cosas que usted ha vivido o sufrido en su infancia, en su vida presente, en su vida pasada, pero una cosa sí sé: todos los que estamos en este cuarto venimos de circunstancias diferentes, pero todos estamos reunidos esta mañana aquí, porque todo lo que nos ha sucedido Dios lo ha llevado para traernos hasta Él hoy. Tú y yo somos amados por Dios desde antes de nacer, y las cosas que nos pasan no son castigos de Dios. ¿Cómo puede ser un castigo de Dios para un niño como Moisés, que no sabe ni qué hacer de su vida? Las circunstancias eran duras.
Hermanos amados, yo sé que hay gente que ha sufrido violación a manos de perversos, y son cosas que en este mundo hay y que lamentablemente no dejarán de haber hasta que Cristo venga, porque la maldad del hombre sigue siendo mucha. Pero a pesar de que esa niña o niño hayan sufrido a manos de esos cobardes, de esos abusos, Dios siempre obrará para el bien de esa persona. Porque no hay nada que suceda en nuestra vida que sale de las manos de Dios. Todo lo hace Dios para su gloria. Y tú y yo somos un reflejo de las riquezas de su misericordia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo lo siguiente, hermanos. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Lo que parece perdido, lo que parece imposible, Dios lo hace posible. Mire Efesios 1, hermanos, verso 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo no lo sabíamos, hermano. Tú y yo estábamos en el alcohol, en las drogas, en la borrachera, en el sexo. A lo mejor alguno se dedicó a la prostitución o venta de estupefacientes, o fue criminal, no lo sé. Yo no conozco su pasado. Pero todos nosotros, desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos soberanamente por Dios. Y en el momento adecuado, y en el tiempo señalado, y en el momento exacto, el evangelio vino a nuestro corazón y creímos en él. Y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice el apóstol Pablo, porque Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Hermanos, nuestra salvación fue por su voluntad. ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que tiene que ver con la providencia de Dios es para la alabanza de su gloria. Todo. Todo. El rescate de Moisés nos lleva a que providencialmente Dios le salvaría la vida, porque a través de este muchacho, a través de este hombre, Dios le preservaría la vida, no a Moisés nada más, a todo un pueblo. El Padre preservó la vida de su Hijo Jesús, porque a través de él le daría vida a todas las naciones. Pero el Hijo tuvo que pasar providencialmente por el quebranto, por los golpes, los azotes, las reprensiones, el maltrato, el sacrificio que tuvo que hacer Jesús, la situación hostil que Cristo tuvo que vivir providencialmente. El Padre lo permitió. Era necesario que Cristo pasara por todo eso para salvarnos a nosotros. Hermanos, las situaciones difíciles muchas veces Dios las va a permitir para madurarnos, para hacernos crecer, para fortalecer nuestra fe, para que creamos en Él. Siempre digo lo mismo, siempre lo he dicho. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que provee, a un Dios que suple, si no pasamos por la escasez primero? ¿Cómo voy a conocer a un Dios que sana enfermedades si no paso por la enfermedad primero? ¿Cómo vamos a conocer, a un Dios que resucita muertos si no vamos a pasar por ahí primero? ¿Cómo podríamos saber que Cristo resucitaría si primero no moría? Hermanos, es necesario pasar a veces por el sufrimiento para poder ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Pero déjeme decir una cosa. Aunque parezca que el tiempo es oscuro, y aunque parezca que todo está descompuesto, detrás de ti y de mí está el Señor, orquestando todo.
Nada es casualidad. Nada sucede por el azar. Dios todo lo orquesta, lo planea. Todo es de Él, por medio de Él y para Él. Y esto nos lleva a una última escena, una protección decisiva. Acompáñenme a Éxodo 2, hermanos. Éxodo 2. Qué hermosa y preciosa, hermanos, es esta serie de Éxodo. Vemos estas grandes enseñanzas. Pero vemos la mano de Dios, aunque Dios no se menciona en esta porción, vemos su mano atrás de todo esto. Mire lo que dice el versículo 7 en delante. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Y él le dijo: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Moisés corría riesgo antes de la cesta, durante la cesta. Antes de la cesta, para ser descubierto y ser ahogado por el decreto de Faraón. En la cesta, al posiblemente ahogarse o morir de hambre. Pero después de la cesta vino una protección para el resto de su vida. Porque cuando la hija de Faraón lo adopta, ya no hay mano que pudiera tocar a este niño. Él era libre del edicto de Faraón. Este niño, el precio que Jocabed pagaría era que ya no podría tenerlo como hijo de ella, sino que ahora sería adoptado. Estaba preparando al futuro hijo adoptivo de esta mujer. Pero yo no me imagino a Jocabed renegando, diciendo: ¿por qué lo tengo que entregar a ella? No, al contrario, yo creo que esta mujer criándolo y cuidándolo y sabiendo que este niño va a estar protegido. Aunque no sea en sus brazos, este niño va a estar protegido. Y va a salvar, su vida va a ser salvaguardada por mucho tiempo. Y así fue. Hechos 7 nos dice, Esteban, que Moisés creció en toda la sabiduría, en toda la elocuencia de los egipcios. Moisés recibió lo que con su madre no podría recibir: una educación alta, cuidados. Este muchacho Moisés tenía privilegios que pertenecían a la nobleza. Por eso vemos a Moisés en los capítulos posteriores, aunque este faraón ya había muerto. En los siguientes textos, cuando Moisés regresa de Madián, vemos a Moisés entrar a Faraón aparentemente osadamente, sin ser llamado. Pero es que este Moisés era conocido, él era el nieto de este faraón. Él dejó de ser un niño abandonado, criado en una cestilla, para convertirse en el hijo de la hija de Faraón y en el nieto adoptivo de Faraón. Sin embargo, Hebreos dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él prefirió sufrir con sus hermanos los hebreos. Pero lo que en este momento, hermanos, está pasando es que este niño, de ser abandonado posiblemente a una muerte, ahora se convierte en una protección que marcó la decisión del rumbo posterior. Porque este niño que estaba criando Egipto era el mismo niño que el día de mañana, en unos años, con mano poderosa sacaría a toda su nación bajo esa esclavitud. ¿Quién orquestó todo esto? ¿El destino? ¿El azar? ¿Las circunstancias? ¿Las situaciones se dieron así por casualidad? No, hermanos, fue la mano providencial de Dios. Una mano providencial que aún en tiempos oscuros siempre se ve. Que aunque parece que no hay respuestas, Él siempre está ahí. Y que toda la maldad que en este mundo hay, las enfermedades que tú y yo podamos tener, las situaciones que podamos atravesar, Dios aún las usará para siempre llevarse la honra y la gloria a Él. Amados queridos hermanos,
aún en medio de las tempestades y de las situaciones oscuras, siempre debemos recordar que el Señor es fiel y justo para con su pueblo. Que sus promesas están por encima de cualquier otra cosa. Que no nos sucederá nada que Él no quiera que pase. Dios tiene un propósito con nosotros. Aunque en este momento tú y yo no lo sabemos. José no lo sabía. José fue vendido por sus hermanos y José le dijo después a sus hermanos: miren, ustedes orquestaron este mal contra mí, pero Dios lo cambió a bien, porque ahora, gracias a que yo estoy aquí en Egipto, porque ustedes me vendieron, yo pude ser el instrumento para preservarles la vida y darles de comer. Aunque Moisés no entendió por qué tuvo que pasar por las aguas y a lo mejor no crecer como un niño en los brazos de su madre, Moisés posterior entendió que Dios lo había orquestado todo así para que él fuera el instrumento por el cual su pueblo fuera beneficiado. Aunque Esther y Mardoqueo no entendieron por qué tuvieron que pasar eso a riesgo de morir, Esther estuvo providencialmente ahí, Mardoqueo, y ese día al rey Asuero se le fue el sueño y vio las crónicas y vio lo que Mardoqueo hizo por él, y cómo eso que Mardoqueo hizo por él providencialmente haría que todo su pueblo fuera salvado. Habacuc no entendía por qué Israel tenía que pasar por cautiverio. Quizá los discípulos no entendían por qué Cristo tiene que ir a la muerte. Señor, de ninguna manera esto te acontezca, pero aunque las cosas se pongan oscuras, todo Dios tiene un plan para ello. Y aunque tú y yo no lo vemos, y aunque yo no lo veo, allá en la puerta de siguiente, en la siguiente ventana, Dios nos mostrará que todo lo que tuvimos que pasar fue su gracia y misericordia con nosotros, y que somos lo que somos por su gracia, hermanos. Y estamos donde estamos por su gracia. Así que no se queje de sus circunstancias. Mejor confíe en su Dios y vea que su mano está. Aunque el mundo, como dijo el salmista David, aunque todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? Quizá Dios no opera como yo quiero que opere, Dios no trabaja como quiero que trabaje, pero una cosa sí sé: Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque yo no vea y vea oscuridad y nieblas, más adelante después lo entenderé. Tú y yo vemos Éxodo y sabemos lo que te pasa y cómo termina. Aquí en el capítulo 2 ellos no saben nada, lo sabrán después. Hermanos queridos, aún en medio de la maldad, Dios sigue sentado en su trono. Aún en medio de toda esta basura de mundo que vemos, Dios tiene todo en control. Y va a pasar, va a suceder lo que Dios quiera que pase. Pero hay un plan, hermanos. Su gloria, su nombre es más importante que cualquier cosa. Un día Dios conoce, todo el mundo verá a aquel que traspasar. Un día todos esos mártires que murieron delante de la sociedad como fanáticos, un día recibirán su recompensa. Hermanos, quizá alguien aquí está desesperado diciendo: pastor, es que yo no entiendo por qué esto. Hermano, no trates de entenderlo, solamente confía en Dios. Por eso todas estas situaciones las vemos en Hebreos 11 con una sola palabra: por la fe. Por fe andamos, no por vista. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.